Aquí de nuevo en su espacio Voz para el Cambio, para comentar con don José Ismael Román el tema de política internacional, Venezuela. Pero Venezuela hoy no es Venezuela. Hoy Venezuela es el mundo, porque lo que se discute hoy en Venezuela es como si fuera una especie de sol con rayos que pueden alumbrar o impactar en todo el mundo. Así que vamos a quedarnos en Venezuela para ver, José Ismael, las repercusiones de lo que ocurre en Venezuela y por qué ocurre lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué la actitud de Estados Unidos frente a Venezuela y por qué la actitud que tiene frente a Venezuela no la tiene frente a otros países. Entonces veamos algunas cosas. José Ismael, Venezuela hoy. Saludos, agradecer, ¿verdad?, la posibilidad de compartir con los amigos televidentes y de entrada pues saludar a los amigos del exterior que vi ahorita ya conectados. Nada, ¿no? El caso de Venezuela es el tema central que nosotros debemos prestarle atención, porque ahí está en juego todo lo que es la violación del derecho internacional, lo que es la prepotencia, la agresión, la violación de los más mínimos preceptos de soberanía de los pueblos, y que a este concierto se ha sumado un grupo de países que Estados Unidos ha logrado ponerlo en su órbita. Países, por ejemplo, como Honduras, que Estados Unidos reconoció unas elecciones fraudulentas, y otros países, el caso de Colombia, su actitud y la violación de los derechos humanos, ¿no? Todos los problemas que hay allí, el caso de Brasil, ni hablar, todo ese concierto, y escuchar también a Lenny Moreno sumarse a esa parafernaria de acciones contra otro país hermano. Pero no nos vayamos más lejos. Cuando uno ve, por ejemplo, República Dominicana ahora en Naciones Unidas tuvo una actitud un poquito más conservadora con relación a la posición de Estados Unidos, porque hablaba de diálogo, no hablaba de presión y de desconocimiento y de agresión. Eso es importante. Eso dice que ellos tienen algunos pruritos, pero uno no puede confiar en eso, porque esto lo que están es tratando de salirse de la sartén para que Estados Unidos no le tronche el camino a la reelección, que yo creo, de Danilo Medina, que eso viene. Pero hay que decir... Creo que el gobierno dominicano frenó un poco, dada la presión que se le puso con la primera intentona, cuando Gedeón de los Santos, creo que se llama, Gedeón Santos, se fue de boca en nombre del gobierno, y hubo una reacción muy fuerte de parte de la opinión pública nacional y de sectores democráticos de la vida nacional. Usted mencionó el caso Colombia. Yo quisiera presentarle a usted y al país, porque muchas veces aquí hay sectores que creen que lo que opinamos sobre el tema de Venezuela y desde una perspectiva de autonomía, de independencia, de respeto, de respetar la soberanía, creen que lo hacemos porque tenemos una posición militante de izquierda y esto. Yo quiero compartir algunas imágenes con los televidentes y con usted. Vamos a ver, señor director, el primer video. Una opinión de un colombiano. Imagínense lo siguiente. Usted tiene un sueldo, usted recibe un salario, pero vive por allá en un pueblo apartado donde hay poquitas tiendas. Y resulta que allá en ese pueblo hay un bandido que a usted no lo quiere. Y ese bandido, ese delincuente, ese criminal, dio la orden a esas poquitas tiendas que a usted no le vendan ni una libra de arroz, que a usted no le vendan verduritas, que a usted no le vendan carne, que a usted no le vendan nada. Usted tiene para comprar, pero está prohibido que a usted le vendan. Si alguna tienda le recibe a usted plata, ¿sí?, se mete en problemas con ese bandido, con ese criminal, con ese derramador de sangre. Bajo esa amenaza de que si le venden a usted se meten en problemas, pues obviamente las tiendas, las tienditas, los dueños, los propietarios optan pues por no venderle, ¿sí? Es para que más o menos tengamos una idea de lo que ocurre con Venezuela. Venezuela consigna el dinero, Venezuela envía el recurso. Pero hay un país que no le gusta, odia la autonomía de los pueblos, ¿sí?
siguen encarnizándose con Latinoamérica como si no hubiera sido suficiente con los millones de campesinos, con los millones de nuestros negros, con los millones de nuestros indígenas que nos asesinaron durante siglos para llevarse todo lo que se llevaron, y aún así esta tierra sigue siendo rica y aún así ellos siguen queriendo estar ahí pegados de la teta. Para que más o menos tengamos una idea, que no se lo va a contar RCN y Caracol. Por el contrario, a ellos pareciera que les interesa que usted tenga una idea equivocada de lo que ocurre en Venezuela. Y nos venden una idea de que ese Maduro es un tal por cual, y uno escucha a la gente en la calle, ese Maduro es un hijo, ese Maduro es un... ¿sí? Es que no se puede negar que en Venezuela hay una crisis, pero ustedes se han preguntado por qué carajos hay crisis. Lo mismo pasó con el tema de la guerrilla. Colombia odia a la guerrilla, o un alto porcentaje de colombianos odia a la guerrilla. Yo no la odio, a pesar que la guerrilla asesinó a mi padre y asesinó a mi hermana, porque yo entiendo que eso fue generado en determinado momento, cuando estos miserables que siempre se han creído los dueños del país empezaron a repartirse lo que era de todos entre ellos. Entonces obviamente hubo un pueblo que se sublevó y gente que no tenía nada que ver con el conflicto cogió su fusil y salió a defender la patria. Hoy nos los venden como delincuentes, como criminales, porque ese es el papel de los medios de comunicación. Y si usted sigue pegado de RCN y Caracol, en la vida va a saber qué es lo que realmente ocurre en su tierra y en el resto del mundo. Hoy aquí muchos odian a Maduro, pero no entienden que le pasó igual que ese padre de familia que les comentaba al inicio, que quería o intenta comprar en las tienditas, pero hay un criminal que prohibió la venta para él. Y obviamente su familia va a aguantar hambre, su familia va a pasar necesidades. ¿Es culpa del papá? ¿Sí? El papá sale con su platica a comprar el mercado. Averigüen temas de bloqueo económico. Ahí está el internet. Es que el internet no puede solamente servir para que nos manden pornografía por WhatsApp, ¿sí? Para que nos manden memes, para que nos manden estupideces. Utilicemos esa herramienta para tener información, mayor información de lo que ocurre en nuestra sociedad, y que no nos sigan metiendo el dedo en la boca. Y que no terminemos odiando al inocente y haciéndonos del lado del verdugo. O ustedes saben cuáles fueron las armas químicas que encontró por allá Estados Unidos, a Irán, allá donde declaró la guerra, hizo una masacre, y la hijo de madre, ni una. Pero vendió ese país como terrorista y que tenían no sé cuántas armas y que iban a acabar con el mundo, según Estados Unidos. Y nunca hubo. Pero ese país tenía petróleo, tenía riqueza. ¿Qué tiene Venezuela? Tienen las reservas, una de las reservas más grandes del mundo en oro. Y bueno, y el petróleo, pues todo el mundo sabemos que son muy ricos en ese aspecto. Entonces, por favor, jamás permitan que le sigan metiendo el dedo en la boca, ¿sí? Yo en la vida me van a poder señalar de que es que ese tipo es un guerrillero que habla ya. Jamás. Porque les digo, las FARC asesinó a mi padre, le leen a mi hermano. Yo les digo desde lo que leo, como periodista, como administrador de empresas, como productor del campo, como hijo de un país, uno de los países más... Bueno, ya ustedes pueden escuchar, ver una expresión de una gente que es reconocida, que juega un papel importante. Hemos querido que ustedes escuchen lo que son las voces también de personas autorizadas. No, señores, los medios de comunicación todos están alineados con lo que son propuestas culturales, políticas, sociales, económicas, que enfrenta el neoliberalismo. Y más ahora, cuando el centro de ese poder, en el caso de Estados Unidos, tiene junto a Europa todos los cañones hace tiempo contra Venezuela. Entonces, es el caso de Colombia, lo que decíamos, lo que está pasando allí. Señores, Venezuela está pasando por una situación. Estados Unidos amaneció hoy sancionando la petrolera Citgo, que es venezolana ya, casi 17.000 millones
le van a confiscar a esta empresa y ya no la manejará Venezuela, la manejará Estados Unidos para enviárselo a Guaidó. Miren el descaro que tienen estos bárbaros, no respetan el orden institucional a nivel internacional, hacen lo que le venga en gana, y eso debe servirnos a nosotros de mucha experiencia, porque si apostamos a tener todos los huevos nuestros en la canasta norteamericana, es decir, ese nivel de dependencia, fácilmente nos aprietan, como ha sucedido con República Dominicana. Entonces, cuando uno ve situaciones como esta, no hay posibilidad de que Venezuela compre ahora mismo fuera de su frontera, excepto que no sea con los países aliados, porque Estados Unidos le tiene cerrado y ahora está hablando de ayuda humanitaria, de enviarle a Guaidó todo el dinero que es de Venezuela, ¿entendido? Y eso hizo también la Unión Europea, le confiscó una cantidad importante a los venezolanos, se lo tiene paralizado. ¿Y con qué cosa van a comprar los venezolanos? La dignidad, el decoro que ellos tienen para resistir, porque no es verdad que nosotros debemos permitir que esto siga pasando, porque ahora Venezuela, que es un centro importante desde el punto de vista geoestratégico, económico, que le interesa a los norteamericanos, esa situación. Miren, no descuiden la idea de que Estados Unidos, si no logra ese plan, ejecutar el plan como es, haya un fraccionamiento político territorial, que algunas de las zonas de Venezuela sean sacrificadas, segmentadas, proclamándose este fulano o cualquier otro se erija en el jefe, en el gobernador de determinados lados y ellos lo reconozcan. Así de sencillo. Mire, yo creo que es un tema que hay que seguir tocando y Alfonso y yo pues lo valoraremos más adelante. Así es interesante ver esto y conocer estas opiniones de otras personas incluso jóvenes, sobre el tema de Venezuela. Gente que conoce la realidad. Esta opinión que pasamos es de un colombiano, un ciudadano colombiano, que él dice: mi padre fue asesinado por la guerrilla y su hermano también. Dice que su padre fue asesinado por la FARC. Dice que su hermano fue asesinado por el Ejército de Liberación Nacional. Y la actitud que él tiene, un ciudadano digno, ejemplar, con conciencia, es decir, que es un tipo incluso dolido, porque dos personas muy cercanas, su padre y su hermano, fueron víctimas de la violencia política. Vamos a una breve pausa, Josimael, para que retornemos con el tema Venezuela, porque Venezuela hoy es el mundo. Vamos a la pausa.